Estamos, por supuesto, de vuelta de la pausa. Efectivamente, le dije que no se despegara porque teníamos tremendos invitados y entrevistados el día de hoy. Y a continuación estoy con una tremenda mujer, ya amiga, por supuesto, de la casa, panelista de nuestro programa. Por supuesto, me refiero a la matrona especialista en salud sexual y salud pélvica femenina, María José Dedes. Bienvenida, María José, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien, también feliz, por supuesto, de recibirte, de tenerte aquí un día más. Nos va a estar, por supuesto, acompañando algunos viernes para hablar de distintos temas de la salud sexual, reproductiva, femenina también, por supuesto. Y el día de hoy el tema que nos convoca es climaterio y menopausia. Sí, vamos a hablar sobre un tema que es bastante importante, la verdad. Sí, bastante importante y bueno, como la mayoría de estos temas, ¿cierto? Hemos dicho, muchas veces no se habla, falta que nos eduquemos en torno a esto, así que vamos de lleno, pues partamos por el principio, así bien simple, ¿qué vendría siendo, qué entendemos por climaterio y cuál vendría siendo la diferencia con menopausia? O quizás qué es climaterio, qué es menopausia y ahí vamos desmenuzando. Ya, mira, climaterio es toda la etapa, hablemos como una etapa de transición. El climaterio se compone de perimenopausia, que es la etapa anterior a la menopausia como tal, y la posmenopausia. ¿Qué es la menopausia? Es la fecha exacta donde llegó tu último, o sea, la fecha exacta donde desde anterior contamos 12 meses sin tener una menstruación. No sé si me entiendes. Sí. Ya. Eso es nuestra menopausia. Y el climaterio es todo el evento. Ciclo, digamos. Sí, es ya, todo el perfecto. Desde la menopausia, la menopausia y la posmenopausia. Y la postmenopausia. Entonces, todo ese proceso es el climaterio. Exacto. Ya, perfecto. Y entonces, ¿a qué edad empiezan a ocurrir los primeros síntomas del climaterio? ¿Estaría bien dicho así? Sí. Ya, está perfecto. bien. Los primeros síntomas del climaterio. Del climaterio generalmente aparecen desde los 40 en adelante. Ya ahí empezamos a ver cambios. Generalmente antes se decía que la perimenopausia o el inicio del climaterio era alrededor de un año, ya antes que nos llegara la menopausia. La verdad es que puede durar años, ya una perimenopausia puede durar años, ya, pero empieza a los 40. Generalmente la menopausia, que es como tal, nos llega a los 45, 55 años. Y eso puede variar, o sea, entre cada mujer va a ser distinto. Exactamente, no es algo estable. Por eso se habla de un rango entre 45 y 55 años, es una menopausia como menopausia normal, por así decirlo. Perfecto. Y ahora que dices normal, efectivamente entonces yo ahí bien deduzco que podría haber algo anormal en esto. Exacto. ¿Qué vendría siendo lo anormal? Anormal, por ejemplo, o poco común, claro, sería que llegara antes de los 45 años. Generalmente hablamos de una insuficiencia ovárica, que es cuando nuestra menopausia es cuando nuestros ovocitos ya no quedan más. Por eso dejamos de menstruar, ¿ya? Entonces, esta etapa puede ocurrir antes de los 45 años. Y ahí es una menopausia precoz, que le llamamos, o insuficiencia. Mira, y en ese sentido, María José, por ejemplo, ¿podría haber una menopausia inducida? Así como decir, mira, ya estamos bien hasta aquí, ¿para qué más huevitos por ahí? ¿Es posible hacer eso? Sí, mira, es un tema bastante complicado de tocar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya, podemos no querer más hijos, por ejemplo, podemos no querer más menstruar, pero esta menopausia lleva consigo bastantes síntomas, ya, bastantes complicaciones para algunas personas, o hay otras personas que no le aparece nada, pero tiene síntomas, ya tiene sus consecuencias. Claro. Entonces, por eso está el tratamiento, o sea, los anticonceptivos para evitar quedar embarazada y eso, pero cuando hablamos de una menopausia inducida, la ideal no es que sea como tal. ¿Y por qué podría inducirse o por qué podría llegar a efectuarse un procedimiento así como...? Porque me imagino que es a través de hormonas. No necesariamente. No necesariamente. Tenemos hormonas. Ya, tenemos hormonas para generar una menopausia, pero también existe la cirugía, por ejemplo, cuando no extirpan, los ovarios, por ejemplo. ¿Ya? Esa es otra forma de inducirla. ¿Ya? Y en ese sentido, en estricto rigor, ¿cuáles serían las diferencias entre una menopausia, digamos, natural, a su tiempo, al tiempo que sea, versus una inducida? Ya, mira, la natural va a ir pasando
paso a paso, por así decirlo. Ya vas a ir teniendo cambios, por ejemplo, cambio en nuestro ciclo menstrual, vas a ir teniendo disminución del apetito sexual, por ejemplo, vas a tener cambios en tu cuerpo y va a ser progresivo, ya hasta llegar al punto en que ya no tengas más ovocitos y llegue tu menopausia, ¿ya? En cambio, la menopausia inducida te extraen los ovarios y ya es de golpe, es muy abrupto. Claro. ¿Me entiendes? Esa es la principal diferencia. Bueno, y la forma en que se produce. Claro. Y en ese sentido, obviamente, si, claro, por ejemplo, te extirpan los ovarios, es una cosa como muy radical, de una, digamos, obviamente también es un shock para el organismo, que es distinto a cuando naturalmente se va preparando para llegar a ese momento, ¿no? Sí, porque es tenemos como más violento, de cierta forma. Sí, tenemos que entender que cuando nos extraen los ovarios, la producción de hormonas decae, y eso afecta a nuestro organismo completo. O sea, se va el estrógeno, muchas veces se disminuye la serotonina, la dopamina, entonces no es solamente a nivel de ciclo menstrual, que muchas veces se habla menopausia, no, ya no te llega más menstruación, pero no se habla tampoco, no sé, pues, por ejemplo, de cómo te afecta a nivel de salud mental, cómo te afecta a nivel cardiovascular, a nivel de huesos, no se habla de todo el resto. Sí, de hecho hace poco hablaba con una gran amiga, una de mis mejores amigas que es médica, y por X motivo vio a mi mamá y en algún momento me dice, amiga, y yo, ¿qué pasó? Me dice, es que apenas tú dejes de menstruar, por favor, hormonas, porque, oye, y bueno, a partir de eso, esa es su visión, yo no sé si eso realmente va a ser así, si yo lo voy a hacer o no, pero en el fondo lo que yo me quería decir, mira, hasta los dolores de articulaciones o musculares que tu mamá, por ejemplo, en este momento reporta, podrían tener que ver precisamente con su climaterio, con su estado hormonal. Sí. Entonces, claro, yo por ser hija de ella me dijo, está bien, hay que mirar ahí qué está pasando con eso, porque podría ser que a lo mejor también te afecte más adelante. Sí, no, la verdad, mira, yo... Sí, la terapia hormonal es bastante importante, pero no para cualquier persona. Claro. Ya es algo que hay que ir evaluando, lo puede evaluar un ginecólogo, lo puede evaluar una matrona, pero siempre es con evaluación. ¿Ya? Claro, cada organismo es diferente. Para que no cometan el error de llegar y comprar hormonas y colocárselas o tomar natural, porque también te afecta. ¿Ya? Claro que sí. Pero sí, lo ideal es ya cuando empiezas con los síntomas acudir a un especialista para que empiecen como la etapa juntos. ¿Por qué? Porque lo que dice también es correcto. Los dolores de articulaciones, los bochornos, la sensibilidad, hablando de temas sexuales, la irritabilidad, la facilidad con que se lesiona tu zona vulvar, tu zona vaginal, hay mucho que puede afectar. Entonces es importante atenderte durante tu etapa también. Claro. Incluso a veces hasta uno va incluso a necesitar acompañamiento en salud mental, un psicólogo, una psicóloga, porque claro, es un cambio así como cuando, no sé, pasamos de la niñez a la adolescencia, que también es como toda una revolución. En realidad cada etapa de cambio del ser humano requiere muchas veces de acompañamiento porque hasta el estrógeno influye en el cerebro, en cómo pensamos incluso. De hecho sí, influye en todo, el estrógeno influye en todo y en especial porque nos va a limitar la producción de serotonina y dopamina, que son las más conocidas como la hormona de la felicidad también. Sí. ¿Ya? Oye, María José, y en ese sentido, ya nombraste algunos, pero ¿cuáles podrían ser los eventuales síntomas de la menopausia o de las distintas partes del climaterio, digamos? Mira, la más importante y la que todas las mujeres se asustan son los bochornos y los sofocos. ¿Ya? Es como piensan en bochorno y menopausia, fijo. ¿Ya? Sí. Pero clásico. También hay otros síntomas que están bastante ahí ocultos, como por ejemplo... Yo me aboco a la sexualidad porque la verdad es que es un tema que no se toca mucho y que es bastante importante, por ejemplo, la sequedad vaginal. Ya muy común tener sequedad vaginal, ¿por qué? Por la falta de estrógeno. Claro. Ya puedes tener síntomas de incontinencia, puedes tener, bueno, ya dejando la sexualidad, podemos tener insomnio, terrores nocturnos igual, ya hay muchos síntomas. Pero los bochornos son como lo que más, generalmente lo que más se habla. Sí, como lo que más es como quizás lo más común. Sí. Como incluso a alguien, no sé, de pronto le ocurre por cualquier motivo un cambio de, no sé, de temperatura o se mareó, lo que sea. Incluso a veces hasta es como muy socializado la broma, como, te dio un bochorno, no sé qué, como, oye, cuidado, se te viene la menopausia.
Bueno, es parte del climaterio. Ahora ya sabemos que Sí. si la molestan así está mal dicho, porque Sí. es parte del climaterio. No necesariamente que esté en menopausia, puede estar antes, después, no se sabe. Exacto. Oye, y en ese sentido ya lo adelantabas, decías que incluso hasta puede dar insomnio. Em, ¿Cómo efectivamente eso, por ejemplo, a una mujer que ya está en esta etapa en el climaterio, cómo podría llegar a afectar, por ejemplo, el insomnio en el estado de ánimo de esta persona? ¿Has estado sin dormir un tiempo? Sí, Ya, así afecta, exactamente igual. sí, he tenido Uno por anda ahí algunos irritable, procesos de insomnio. anda cansada, ya constante, un cansancio constante, una irritabilidad constante, un cambio de ánimo constante. Por eso es importante, no solamente sexual, no solamente del cuerpo, la mente se afecta demasiado. Sí. Y en ese sentido también, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, María José, yo intuyo que sí, que es importante, por ejemplo, que aquí en el Contigo en la Tarde hablemos de estos temas, porque no nos convoca solo a las mujeres, sino que también a la familia, a quienes viven, por ejemplo, con las mujeres que están en esta etapa. Como, no sé, saber que la esposa, que la mamá, que la tía, que, no sé, la persona, la mujer con la que vivas o tienes cercanía está, por ejemplo, en esta etapa y lo que le puede ocurrir eventualmente va a ser que tanto los hijos, los niños, el marido comprendan que a veces literal no es algo personal, Exacto. ni que la mamá ni que la señora está enojada por algo en específico o irritable por algo en específico, sino que está viviendo muchos cambios que la tienen así, que está como en esta revolución hormonal, ¿cierto? Que podría incluso a veces en esta irritabilidad llegar incluso a tener algún conflicto y interaccionar con alguien. Sí, la verdad es que sí sería un tema súper bueno como para que se eduque toda la familia, no solamente la mujer. Y hablando de eso, justo tocando ese tema, generalmente ya, menopausia, la mujer irritable, pero es lo que siempre se habla. ¿Pero han pensado en lo que le pasa al hombre? Al hombre también le llega una etapa que se llama andropausia. Sí. Que también es un desgaste hormonal y también se ponen igual. Por eso generalmente ya cuando están en la edad empiezan irritables, empiezan con lo mismo. Así que también hay una etapa Sí. para ellos, aunque no se hable mucho. Es verdad. De hecho, claro, al interior de mi familia sí tuve la suerte de ahí que mi madre era como bien matea con estos temas y ella siempre lo socializaba como decía, oye, pero si no soy solo yo, o sea, miren para el lado, ¿cachai? Como a todos nos pasan cositas, efectivamente. Y sí, pues si de menopausia hablamos poco, o sea, de andropausia No se menos. habla. Es como que se desconoce que los hombres o los varones también son cíclicos, sus ciclos son diferentes obviamente a los femeninos, pero también tienen ciclos, también van quemando etapas y efectivamente también les van pasando ahí cosas con su hormona, Sí. pues si los años pasan y no en vano. No, la no verdad son es solo que- canas. No, es un tema que no se habla nada. Yo cuando lo dije primera vez en mi casa, en mi familia, fue un tema así como... Fue- No, o sea, usted me está molestando. ¿Cómo? po, ¿Qué, sí, qué- como- qué- cómo se le ocurre? Eso no nos pasa a nosotros. Sí, así Sí. fue la misma reacción. Sí, Y pasa. no, pues es un tema que no se habla nunca, pero ¿qué pasa? La Sí, baja po. de testosterona afecta mucho a los hombres. Totalmente, totalmente. Oye, y María José, aprovechando ya que tú eres especialista en salud sexual, y lo adelantabas también un poquitito, pero hay ciertos síntomas que efectivamente pueden afectar propiamente tal, por ejemplo, la zona genital en esta etapa de la vida. Sí, de hecho, hay muchos, y por eso nosotros lo conocemos como síndrome geniturinario de la menopausia. Ya. Porque hay muchos síntomas que nos pasan en la menopausia. Como por ejemplo, lo que más es común es la sequedad vaginal. Ya, junto con esta sequedad viene nuestra mucosa vaginal se debilita. Entonces, muy fácil que se rompa, que se dañe. La musculatura también, que depende del estrógeno, se debilita. Y ahí es cuando empiezan los problemas como la incontinencia, Claro. los prolapsos, que tampoco se habla mucho. Mm. Entonces, sí, hay harto que afecta a nuestro suelo pélvico y sexualmente también. Oye, y en ese sentido, ya hemos hablado de cómo influye entonces esta etapa en la vida sexual de la mujer, bueno, por supuesto, obviamente reproductiva, pero en ese sentido, ¿qué recomendación podríamos hacer como para acompañar este proceso de la mejor forma posible? Ya mira, como decíamos, la menopausia y el climaterio tienen hartos síntomas. Primero,
nuestra salud mental. Ya, nuestra salud mental influye mucho. Entonces, idealmente, uno conversar con un psicólogo. No se vuelvan locas, no piensen que están locas porque no es así. Es falta de hormonas, nada más que eso. ¿Ya? Y en el cuerpo, idealmente, acudir o con un ginecólogo o con una matrona. ¿Ya? No necesariamente vamos a entregarle, porque mucha gente, por ejemplo, mi mamá, hablo de un tema muy, muy cercano, ella no va y no expone sus síntomas porque no quiere que le den hormonas. ¿Ya? No quieren hormonas. Pero no siempre las hormonas es la opción. Claro. Tenemos otras terapias, tenemos terapias enfocadas a lo que quieren solucionar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que acudan con un profesional y no pasen esta etapa solas. No tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de acudir a un psicólogo, a una matrona, a un ginecólogo, porque estamos para ayudar, para Claro que hacerles sí. entender el cuerpo, para cómo funciona su cuerpo y además acompañarlas y ayudarlas, darle un tratamiento. ¿Me entiendes? Sí, y en ese sentido, María José, como ya, si pensamos que son hartos síntomas, que puede bajar la libido, que incluso hay resequedad en la zona genital, uno dirá, chuta, o sea, me llegó la menopausia y el disfrute o el placer de mi vida sexual se fue en buen chileno a las pailas, jodí ya, bueno, me conformo con eso. O efectivamente podemos seguir disfrutando de una sexualidad plena en la medida que nos hacemos cargo, es posible hacerlo. Yo siempre le digo a mis pacientes, la menopausia no es la cese de tu sexualidad, todo al contrario, es el inicio para que tú lo puedas disfrutar plenamente y de la forma más placentera que puedas. ¿Por qué? Porque ya nosotros en la adolescencia, no, es que puedo quedar embarazada, limitémonos un poco. Ustedes ya simplemente cuidándose, obviamente, de no contraer ninguna infección, disfrútenla. Claro que sí. Pero disfrútenla idealmente acompañados. ¿A qué me refiero? Yo tengo muchas pacientes que dicen que ya, sí, quieren su sexualidad, pero la limitan o la dejan una vez a la semana. ¿Por qué? Porque les duele. Y a ellas les da vergüenza o se han topado, lamentablemente se han topado con ginecólogos que le han dicho, no, es que resequedad vaginal es totalmente normal, o sea, tienes que aguantarte. Y no es así. Créeme, yo puse la misma cara que tú cuando a mí una paciente me dijo, yo fui a 2 ginecólogos de acá de Linares y le dijeron eso, no, es que es por tu edad, tu sequedad vaginal es por tu edad. O sea, tienes que aguantarte nomás Es o normal, no tener listo. relaciones sexuales. Y yo sí, puse esa cara porque para mí Lógico. fue como, nosotros somos seres sexuados, Sí, nosotros po. disfrutamos la sexualidad, ya, de manera plena, respetada, pero las disfrutamos. Entonces no porque te llegó una sequedad vaginal tienes que limitarte, todo lo contrario, hay que buscar opciones. Y pucha, lamentablemente un paciente sí buscó opciones, pero no llegó al lugar correcto. ¿Por qué? Porque lamentablemente, claro, fue un ginecólogo pensando que sabía más que, por ejemplo, una matrona, Claro. pero le salió... No Pero- necesariamente, claro, no necesariamente es así. Además que también, no solo por ser o matrona o ginecólogo, eso va a dotar a que necesariamente ese especialista tiene la forma para llegar al paciente, para explicar. Exacto. Así como a veces, no sé, vamos a un gimnasio y nos gusta o no nos gusta, bueno, con los médicos también puede ser así, y también está bueno que usted busque otra opción, a lo mejor con alguien con quien se sienta de confianza. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta, si es ginecóloga, que sea mujer o matrona, porque siento que me siento mucho más afín de hablar de mi salud sexual reproductiva femenina con una mujer. Para mí, por ejemplo. Entonces, así pueden haber un montón de otros como requisitos que usted necesite, y por supuesto, si le llegan a dar alguna respuesta así de radical, está muy bien lo que hizo tu paciente, que fue buscar otra opción, otra respuesta. Y en ese sentido las mujeres somos bien intuitivas, como que nos dan una respuesta, a lo mejor no sé tanto por qué no me convence, pero no me convence. Sí, eso es Entonces, sí, en ese sentido, qué bueno que esta paciente llegó donde ti para que le pudieras contar que hay efectivamente otras posibilidades. Y hablábamos del dolor, entonces efectivamente puede haber dolor en esta etapa en el climaterio al momento de, por ejemplo, tener relaciones sexuales. Sí, de hecho es súper común. ¿Por qué? Por las dos razones. Primero, hay resequedad vaginal, entonces tenemos que pensar, voy a hacer mímica con las manos, Sí. ¿ya? Pero cuando nosotros ingresamos, si tenemos poca lubricación, ¿qué va a pasar? Va a costar.
Claro. Y esa fricción que va a generar que, como el tejido está más débil, se empiecen a hacer llagas, por ejemplo, heridas. Claro, como Eso genera dolor. erosiones, claro. Genera ardor, genera incomodidad. Y además que tenemos el suelo pélvico muy, muy debilitado, entonces necesitamos ayuda, ¿ya? No solamente con un lubricante. Yo siempre digo a mi paciente, lubricante, de partida. Claro. Si es que es solamente la relación sexual, lubricante. Si es que es durante toda tu día a día, es un hidratante. Son dos cosas distintas, ¿ya? Pero sí. Mira, ahí ya hay tema, Tenemos tema de las próximas semanas porque ahí ya solo en ese punto tenemos, pero para hablar 10 capítulos del Contigo en la tarde. Sí, la verdad es que son muy, muy distintos, sí, ¿ya? Así que sí, sería ideal. Claro, porque tema, así que para la próxima. Eso, pero en el fondo, hacia grandes rasgos, dejar claro que el lubricante en el fondo lo podría usar para el momento en sí de la relación sexual, si es que solo ahí se presentara esta sequedad, pero si es algo que permanece, el hidratante. El hidratante, claro, el hidratante se usa a diario. Claro. Y aún así, el lubricante cuando tienes relaciones sexuales, aunque estés utilizando hidratante, ¿ya? Y lo otro importante es qué tipo de lubricante utilizar. No es llegar y comprar en la farmacia un lubricante o por que te ahí llame la atención. Incluso, a veces así como en algún sex shop, que son así como, no, es que me parece que no sé qué, que no sé cuánto, porque, ojo, incluso a veces por ahí la sabiduría popular nos ayuda, como decía, si tú no te vas a poner cualquier producto en la cara, ¿por qué tendrías que hacerlo en tu otra zona? Como que es así de importante cuando dicen, no, es que yo soy de piel sensible, entonces no me pongo cualquier crema. Bueno, con mayor razón en los genitales o en las partes privadas. Exacto, tenemos que pensar que lubricantes, hay varios tipos de lubricantes, a base de silicona, a base de agua, ¿ya? Y tenemos que pensar que unos para nuestra zona genital y otros para nuestra zona anal. Claro ya que sí. no vas a utilizar el mismo porque no necesita lo mismo nuestra mucosa de la zona anal con la zona vaginal, no necesita lo mismo. Y el pH es súper importante, ¿ya? Porque lo mismo, nuestra zona vaginal y nuestra zona anal tienen distintos pH. Claro que sí. Entonces sí, hay que buscar uno que sea adecuado. ¿Por qué? Porque si no ahí vienen las infecciones, vienen otros temas que también vamos a tocar. Buenísimo. Oye, pero ¿cómo hacemos, María José? Siempre se nos hace poco el tiempo. Viera usted cuántas preguntas tenemos acá en la pauta para poder hacerle, pero como siempre, las respuestas obviamente necesarias, importantes, a veces no alcanzamos. Pero por lo mismo vamos a seguir teniendo a Ana María José aquí algunos viernes, por supuesto, para que nos vaya aportando en estos temas que son tan importantes. Y en honor al tiempo, lamentablemente, María José, te vamos a tener que comenzar a despedir. Pero obviamente, si puedes recordarle a la gente cómo te ubica, cómo te encuentra, para que te puedan hacer otras preguntas, por supuesto. Y en una de esas también tomar ahorita y hacerse cargo. Sí, la verdad es que, bueno, antes habíamos comentado que yo estaba solamente en Valle Gruesa, ahora próximamente voy a estar en Linares también. Ah, buenísimo. Sí, ya estamos casi justo con el box, ¿ya? Maravilloso. Pero, me pueden hablar directamente al Facebook, al Instagram o contactarme por el número de WhatsApp. No hay ningún problema. Eso, ahí está apareciendo ahí está, en pantalla claramente en el GC. Está apareciendo, por supuesto, las redes sociales de María José y también a su WhatsApp, que es el más 569-3107-6859, para que, por supuesto, la pueda contactar y resolver todas las dudas. Incluso, lo hemos dicho, solo sesiones de educación. A lo mejor tú aparentemente no tienes ningún tema específico, pero quieres aprender, también está la posibilidad. Sí, exacto. Buenísimo, María José. Oye, como tú sabes, obviamente ya eres parte de la casa y por lo mismo te vamos a despedir con un quiñe para que elijas, no sé cuál será tu favorito de esta semana. Y por supuesto, usted recuerde que puede encontrar a Quiñe también en Instagram como Quiñe Snack y por supuesto, todos los productos, más de 180 productos que tú puedes encontrar, por supuesto, en los negocios de nuestra ciudad, de la región y también en otras regiones incluso. Y si no está, pídalo porque no se va a arrepentir de disfrutar tanto la línea Candy, frutos secos y por supuesto las cabritas. Ya lo sabe, Quiñe Snack, por supuesto, nos acompaña como siempre aquí en el Contigo en la Tarde. Y junto a Quiñe, por supuesto, y a María José, nos vamos a despedir de este bloque. Vamos a invitarle a una pequeña pausa y ya volvemos.
El año 1999 marcó un hito inolvidable en la historia de las telecomunicaciones. Fue el año